Hay una pregunta que para muchos astrólogos suele cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si la hora con la que has trabajado durante muchos años en tu propia carta natal no es exacta? Porque una diferencia de minutos puede mover ángulos, cambiar casas, cambiar el timing, sobre todo en técnicas predictivas. Y esto puede transformar totalmente una carta. Hoy vamos a hablar de una de estas herramientas que son fascinantes y también un tanto desafiantes dentro de la práctica astrológica más avanzada, que es la rectificación horaria. Y para eso nos acompaña hoy Florencia de Battisti, quien ha desarrollado un enfoque práctico para abordar en este proceso, sin perdernos en cálculos interminables, sino más bien integrando algunas técnicas y la biografía personal. Si eres un astrólogo y alguna vez dudaste de horas natales propias o de alguno de tus consultantes, o sentiste que algo no termina de cerrar en una carta, esta conversación es para ti. Florencia, mucho gusto en encontrarnos hoy aquí contigo y quisiera empezar por lo esencial. ¿Por qué la rectificación de la hora puede cambiar radicalmente una interpretación? Bueno, Karina, muchas gracias por este tiempo y saludos a todos los que estén del otro lado. Y haces una pregunta muy interesante, porque en realidad la hora de nuestro nacimiento es el talón de Aquiles de la astrología, literal. O sea, no hay forma de desarrollar una consulta, una leída de nuestra carta natal sin poder contar con la información lo más exacta posible de la hora en que nacimos. Que antes de pronto era como más dificultoso, hoy día, gracias a Dios, es como que la gente está mucho más hiperconectada con el momento del parto y es mucho más accesible el poder conseguir la hora exacta. Pero bueno, para muchos de nosotros, por cuestiones más complejas familiares quizás, o la ubicación donde nacimos, es muy difícil llegar a esa hora y con eso este, poder hacer una lectura consciente de la carta. ¿Con qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Si vos en realidad naciste a las 3 de la tarde, pero estás anotada a las 3:25 de la tarde, ¿sos vos? No. Ahora, hay algunas, algunos profesionales que se rigen por la hora que les puedan llegar a decir, como referencia materna o demás, o porque la referencia es la partida de nacimiento, la cual puede tener también una diferencia, y desarrollan la carta y leen la carta desde ese lugar. Por lo cual entiendo que rectificar la carta o hacer al menos el intento dentro de un tiempo muy acotado es algo extremadamente necesario para poder dar una devolución honesta, porque yo no estoy siendo honesta con vos si estoy trabajando una carta de las 15:20, 25, si en realidad la persona, vos no naciste a las 3 de la tarde, porque no te estoy analizando a vos. Claro. Cambian indicadores, cambian regentes, puede cambiar el regente de la carta, el gobernante de la carta, o sea, puede cambiar drásticamente. Y por supuesto, entendemos que hay buena voluntad de aquellos que tratan de hacer una lectura de la carta con la hora aproximada, pero básicamente tenemos que ser conscientes que si queremos llevar y elevar la astrología a otro nivel, cuanto menos fallemos nosotros, va a ser más fácil que nos vayan reconociendo seriamente en el mundo. Esa es Correcto. mi... ¿Te contesté la pregunta o me fui demasiado? No, 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 me contestaste perfecto. Sí, me parece que muchos astrólogos llegan a trabajar con horas aproximadas. A mí me ha pasado, ¿no? Mi mamá me dijo que nací como por ahí el mediodía.
Y entonces yo empiezo y digo, bueno, ok, la coloco, el sol está cerca del medio cielo, chance en la 10, chance en la 9, vamos viendo, vamos escuchando, pero me gustaría preguntarte cuáles son tus señales como banderitas que tú vas viendo cuando te dicen algo así, ¿no? Mi mamá me dijo que nací a medianoche, por ejemplo, o no estoy muy segura, pero creo que ya estaba anocheciendo. ¿Cuáles son esas señales donde tú cuando estás en una consulta o en una entrevista con un consultante, te da como una alertita de que esa carta necesita rectificarse? Bueno, en principio siempre me llega a consulta este tipo de comentarios y, y mi manera de trabajar es ante la duda e incluso con gente que me trae la partida de nacimiento, porque a veces en la vorágine del parto y demás, o sea, queda para después el anotar en el papel, en el acta de nacimiento a qué hora nació y puede también haber ahí una diferencia. Ujú, Como te decía, quizás ahora es más simple porque ahora a veces hasta incluso entra el padre o entra la familia, es todo una celebración dentro de la sala de parto y queda como impresa esa hora de nacimiento, pero siempre hay dificultades porque incluso aunque tengamos la hora de la partida de nacimiento, puede haber una diferencia. Entonces, mi manera de trabajar es, bueno, ¿a qué hora naciste? Generalmente tengo este tipo de comentarios, a veces me dicen no, determinada hora, y siempre trato de que la persona chequee también con el acta de nacimiento. Entonces, entre el acta de nacimiento y la hora que tiene estipulado puede pasar que coincidan o puede pasar que no, que hay unos minutos de diferencia. Y en ese caso, ahí es donde de todas formas yo propongo siempre hacer o tratar de hacer la rectificación de la hora. de acuerdo. No que, salvo que sean estos casos particulares y mucho más actuales en donde realmente hay una determinación. Nació 11:05, por Ujú, ejemplo. Y porque sí, y porque lo tengo grabado, porque nació, porque estaba el papá, porque esto, entonces ahí no hay duda. ujú, Pero salvo ese tipo de situaciones, intento en todas las clases, en todas las consultas, perdón, hacer una rectificación o tratar de mirar el cielo y con las técnicas de predicción que nosotros en el instituto o sea, utilizamos para hacer la rectificación express, ver de ajustar un poco el horario en base a sucesos que esta persona me va a describir y desplegar todo el conocimiento utilizando las técnicas de predicción, tanto las simbólicas como tránsitos. perfecto. Eso justo para allá iba, ¿no? Muchas personas piensan que estos procesos de rectificación pueden ser sumamente complejos, que se tienen que hacer unos cálculos matemáticos que pueden llegar a ser intimidantes, que es como muy difícil. ¿Qué hace este enfoque express que se propone para el próximo curso, taller que se dará en ISA de rectificación express? ¿Qué hace que este enfoque sea pues más amigable? A ver, el enfoque es amigable porque yo siempre creo que menos es más, sobre todo cuando tratamos de integrar en astrología desde las visiones, nuevas miradas, nuevas técnicas. Me gusta ir a lo concreto, me gusta ir a lo clásico. Pero sí es de una alta complejidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que mucha gente dice que puede rectificar la carta, eso no es tan así, ni siquiera con este enfoque. Si nosotros no tenemos un margen, un rango horario determinado y acotado, Ujú, no podemos encontrar a ciencia cierta a qué hora nació. ujú, No lo podemos determinar, nadie puede poner las manos en el fuego. ¿Qué quiero decir? Hay personas que dicen, a ver, ¿me podés hacer la rectificación? ¿Me rectificás la carta? Nací, no sé, cualquier día. 15 de enero de tal año, más o menos al mediodía. Si es más o menos al mediodía, ¿qué es más o menos al mediodía? 11:15, 11:20, las 12, 12:15.
Si yo empiezo con ese día y despliego progresiones secundarias, arco solar y tránsitos sobre, no sé, un random, una hora random, metemos 11:15 como para empezar y empiezo a, o sea, utilizando las técnicas y este instrumento a tratar de encontrar a la persona, probablemente a esa persona, o sea, por más de que haya sucesos, se puede encontrar de distintas formas. ¿No? O por la conjunción de un planeta a una cúspide o la conjunción a un ángulo de la carta y demás. Pero eso no nos está diciendo que realmente podemos aseverar que nació esa hora. Ahora, si el rango de chequeo es media hora, 40 minutos, y después de un trabajo muy exhaustivo, quizás podemos llegar a ajustar y llegar a ese momento. Por tal te digo, es muy complicado en sí si no hay hora cierta, pero es muy efectiva la técnica si Mm, podemos estar con un margen acotado que nos lleva aún más a la precisión. Porque la técnica Express, que por supuesto no es desarrollada por mí, sino que es desarrollada y se, se- se difundió desde el instituto. Claudia Ricci es una de las impulsoras. Apunta a ser específicos y eficaces, mm, sin elucubrar con, bueno, con otras técnicas em, que uno ni siquiera sabe, te dicen ancestrales y realmente no sabes si son ancestrales o no. O sea, hoy día todo tiene una fuente antigua, pero nadie te trae la fuente y lo más importante es pedir la fuente. Así que esa es mi postura. eh, Entender que no todas las cartas son rectificables mm, y que en caso de poder rectificarlas, teniendo estos márgenes donde podemos trabajar, es una técnica muy efectiva, mm, porque trabaja con las cúspides de las cartas y trabaja también y agudiza también, es muy interesante para el astrólogo, porque agudiza tener una buena leída de la carta. mm. Tenemos que saber realmente qué significa cada planeta, qué activa cada planeta, qué energía tienes cada casa. Y en base a eso, escuchar al consultante y poder leer esa información dentro de la carta. Por ejemplo, también, como vos me habías comentado en un momento, y bueno, ¿se puede ver una carta? ¿Ves una carta o ves dos horarios y podés saber de quién estamos hablando? Sí, claramente, Mm. porque más allá que vamos a utilizar estas técnicas, si hay poca diferencia, pero en esa poca diferencia hay un planeta que es imprescindible dentro de la, de la personalidad del consultante, nos vamos a dar cuenta. No es lo Claro. mismo un académico, Mm, un taurino, por ejemplo, académico que tiene el Sol, Venus y Mercurio en casa 9 mm. que está hablando de un académico, a que ese Venus o ese Sol estén en casa 8. Me va a Claro. costar más. No sé si se entiende a dónde voy. Sí, Entonces, sí, es como que se entrelaza la narrativa y los datos astrológicos, la narrativa del consultante. de ahí es donde encontramos de pronto que hasta incluso podemos encontrar que, a ver, acá hay algo que no me está cerrando en esta carta. No Mm, te estoy viendo en esta carta. ¿Qué puede pasar? Y quizás esos minutos de diferencia transforman la carta y reflejan y hacen fluir al consultante. Eso pasa. De hecho, que claro, una de que estoy utilizando en el taller que estamos dando los días jueves, en mayo, justamente estamos usando una carta en donde la diferencia, que son 20 y pico de minutos, uno de los detonantes para encontrar la persona justamente es eso, que por poquitos minutos hay ciertos planetas específicos que determinan su trabajo, su área de vida, su área de influencia de una manera muy marcada y que no podrían verse de otra forma. claro. Es como una marca exacta de que es imprescindible una persona que dice, creo que nací alrededor del mediodía y tiene puesto público de liderazgo, que ha sido jefe
de un puesto público toda la vida, lo vas a poner y tiene un Sol, Marte, Capricornio y no queda duda que queden 10, por ejemplo, ¿no? Que Muchas, tiene un puesto hay muchas, público importante. pues, hay muchas posibilidades que estén 10. Ahora, si de pronto no sabe la hora, y realmente hay mucha gente que no sabe la hora que nació. Y también muchos padres que no recuerdan la hora que nacieron sus hijos. Eso Sí, pasa también. Y es humano, claro, es, hu- es humano, pasa. O sea, totalmente. entonces Sí, ya es es importante. como entonces, en el curso se verá, en el taller se verá un caso de una rectificación que cambia completamente la lectura de la carta, entonces. Exacto, sí. Sí, incluso también a veces lo que se rectifica son pocos minutos, pero esos pocos minutos te cambian el ascendente. Un ejemplo, una vez tuve una consultante que con la hora que me había facilitado, sin tener exacta la hora, sabiendo un aproximado de su hora de nacimiento con el certificado de nacimiento, porque de hecho hay toda una clasificación Mm, de horas que utilizan los astrólogos. Em, Levanto su carta y me da 29 grados, grado crítico de Sagitario. mm, con ese Y sí, detallito. exacto. Entonces, bueno, solicité determinados momentos de su vida que hayan sido importantes en base ya a la hora que más o menos la teníamos y realmente había 5 minutos de diferencia en su carta y la realidad es de que el regente no era Júpiter, el regente de la carta era Saturno porque lo tenía a 0 grados de Claro, Capricornio. con un poquitito de tiempo. Con un poquitito, Ujú, ajustamos la carta y el toque final fue cuando le pregunto, cuando vos te vinculás, ¿sos más propensa a vincularte con personas más desapegadas, más extrovertidas, más expresivas, más curiosas? ¿O te gusta más sentir una cierta protección, un cierto interés por formar un nido y demás? Con las lágrimas en los ojos me di cuenta de que era su casa 7 cáncer. Me di cuenta que fue el último eslabón que me tocó para analizar la carta y llegar a esa conclusión. Digo, bueno, evidentemente no hay demasiadas dudas, o sea, y claro, ella misma, todo en bona. claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Genial. Bueno, pues si alguien nos está viendo en este video, cuando nos encuentren y siente curiosidad por estas técnicas, o que tal vez hay algunos, yo he escuchado a algunos astrólogos que le tienen mucho respeto a este tema de la rectificación, porque piensan que es como un nivel técnico súper exigente, que es muy tardado, que es muy complicado, de mira, yo no te rectifico carta, ve con fulanito, que te la rectifique y regresas. ¿Qué le dirías a esta persona que nos está viendo? A ver, por empezar le diría que muchas gracias por su franqueza y por querer ser responsable con su trabajo, porque no nacemos 2 veces o 3 veces, o más o menos. Nacemos un día, una hora y un minuto. Esto es así. Y si el talón de Aquiles de la astrología justamente es el horario de nacimiento, está bueno que podamos ser abiertos a ser honestos con el otro, porque el otro está pagando. Y si está pagando, está confiando en nosotros. Es un amigo que nos pidió. Entonces, nos deposita su confianza. Y, y nuestra seriedad, la devolución justamente tiene que ser franco con el otro. Por supuesto que uno puede mirar una carta de alguien que nació, como dijimos, ese 15 de enero de ese año. Uno puede mirar una carta y obviamente en ese día puede encontrar tránsitos, porque los tránsitos estaban en ese 15 de enero y están hoy también. Claro. Bueno, obviamente esos tránsitos pueden traer cosas, pero yo no puedo analizar la carta específica de esa persona si yo no sé más o menos no sé a la hora que nació. A veces puede resultar un tanto, Cari, un tanto frustrante esto, porque vos decís, y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y no, lo que hacemos es corrernos.
Em, y cuanto más sepamos y más aprendamos, entendemos de astrología y vamos más a lo básico, a lo clásico, Mm, va a ser más fácil de llegar a un resultado. mm, Entonces, también está eso, ¿no? claro, Esto de bajarnos el ego. Hay que bajar el ego. Hay que trabajar desde lo llano y con la información que tenemos. Y si esa información nos lleva a poder darle al otro una buena devolución, bárbara. Si no, suena feo, pero lo estamos engañando, correcto, correcto, ¿no? totalmente. Bueno, ¿y cuáles serían las herramientas concretas o el perfil de egresado de este taller cuando lo hayan concluido, lo hayan tomado? Con qué se va? Con qué nuevas habilidades se va un alumno de este taller? Bueno, con qué habilidades? Por empezar, es un taller que está directamente indicado, dirigido a aquellos astrólogos con conocimientos sólidos. O Mm, sea, yo tuve que haberme recibido de astrólogo y tener alguna experiencia también en investigación y trabajando, porque tenemos que encontrar sucesos en una persona, en una carta, en un momento, en esa mándala. Entonces, las habilidades que va a adquirir o va a ejercitar justamente es ese repaso general de todas las técnicas de predicciones que se enseñaron en el instituto, que son las clásicas, las básicas y las funcionables, las funcionales, me sale la palabra. Em, y es un dos por uno, porque por un lado está aprendiendo a descubrir al consultante dentro de este mandala. Y segundo, está trabajando y está ejercitando todo lo que aprendió. Porque realmente es un dos por uno, porque estás refrescando qué significa un arco solar, cómo es la técnica, estás refrescando los conceptos básicos de cada planeta por tránsito, qué significa cada planeta, estás también trabajando con progresiones secundarias y estás también recordando los tiempos planetarios mm. de cómo es la secuencia de evolución de esa carta por progresión secundaria. Así que no te vas a ir solamente aprendiendo a rectificar, sino te vas a ir, obviamente, sumando capaz información que en su momento te había quedado medio sin estudiar, limpias algún conocimiento que lo habías pensado haberlo aprendido bien y sin embargo después te das cuenta, no, te revelás que no. Bueno, la verdad que sí. De todos los seminarios creo que es el que más jugo le podés sacar. Claro, porque por ejemplo un arco solar cuando lo aprendes dices, bueno, ok, un evento único en la vida, pero next, ¿no? Vamos a los tránsitos, lo que es más escuchamos, ¿no? O la luna progresada, ¿no? Como que le sacas más jugo y un arco solar a lo mejor lo puedes como pasar y descubrir ese gran potencial que tiene el arco solar como para poder rectificar una carta. El arco solar como para encontrar sucesos, progresiones secundarias también habla de sucesos, porque también está esto. Hoy día eh, la astrología evolucionó. Mm, Por alguna razón quieren tironear progresiones secundarias simplemente al marco de lo psicológico. Y mm, progresiones secundarias es una técnica ancestral, mm, donde no había psicólogos. claro, Y es una técnica de predicción también. claro. No es solamente el proceso, mi evolución, cómo me estoy sintiendo. Mm. Eh, Muchos astrólogos clásicos no trabajan con arco solar, que también es antigua, sino que trabajan solamente con la carta, progresiones secundarias y revolución. Esta evolución. Revol- Y Y te los digo más, tránsitos. Ujú. y ya te dejo. La revolución solar también en algún punto muy por afuera, pero también la tenemos en cuenta en una rectificación. Nos puede Como servir también. Teresita del pastel. Sí, tal cual, tal cual. Sí, Sí. sí.
Bueno, pues hay algo muy profundo en este hermoso trabajo porque rectificar la carta de una persona o de un acontecimiento a veces no solamente es ajustar las manecillas de los minutos o de las horas, sino es como encontrar esto que decías, la coherencia, me imagino como un rompecabezas que las piezas encajan, ¿no? Es como buscar esa coherencia entre lo que la carta dice y la narrativa, la biografía del consultante. Tal Encontrar cual. esta coherencia, esta sincronía entre el símbolo, el arquetipo y la experiencia que realmente ha tenido a través a lo largo de la vida y que podemos darle un mayor uso en términos de eh, progresiones y cosas predictivas a partir de la consulta, ser más puntuales y más asertivos en aquello que le ofrecemos a nuestro consultante cuando viene con nosotros. Tal cual, porque de pronto arco solar es una técnica que al momento que va a haber un impacto de planetas o ángulos, al momento que es partir ese impacto y al momento que empieza a separarse ese impacto, son 3 años. Ujú, Si alguien viene a consulta y yo tengo mal su hora de nacimiento, probablemente se me desfase en qué momento de vida esa área de vida o esa energía puede ser que empiece a empezar a manifestarse. mm, Ahora, nada es infalible, incluso la rectificación express. O sea, somos conscientes que tratamos con la rectificación de express hacer una carta lo más efectiva posible, por eso tratamos de trabajar con rangos acotados, mm, pero sabemos que a ciencia cierta también puede haber alguna modificación, alguna falla, minutos, o sea, segundos que modifiquen también. No obstante, vamos a ir con una hora mucho más acertada, por eso es que es importante que cuando uno habla de tiempos aproximados, ¿no? Cuando uno hace una devolución. ujú. Eh, Porque obviamente no tenemos la verdad revelada, no volvemos en el tiempo con una rectificación express y estamos en el momento de ese parto. Claro, totalmente, totalmente, Flor. Se hace lo que se puede, con las herramientas que se tiene de la forma más consciente posible. Totalmente, totalmente. Bueno, pues a la audiencia queremos decirles que si esta conversación ha despertado su curiosidad, pero sobre todo si seriamente ya están trabajando con la astrología predictiva y quieren sumar una herramienta práctica y poderosa para su consulta, para hacerla más asertiva, más segura, más coherente y sincrónica, este taller con Florencia de Battisti Sí, puede ser una oportunidad extraordinaria. Es un curso pensado para astrólogos que ya están recibidos, que tienen muy buena, que ya conocen de arco solar, de progresiones, de tránsitos, de revoluciones. Y estas clases serán en vivo por Zoom, tendrán oportunidad de practicar, ver casos prácticos, grabaciones, material teórico. Y bueno, gracias Florencia por compartir tu experiencia con tanta claridad, con tanta asertividad. Y te gracias a que agradezco. nos acompañaron hoy en esta conversación. Y los esperamos a que nos den una manita para arriba, que se suscriban para que nos encuentre más gente este tipo de talleres, a todos aquellos astrólogos que están en la búsqueda de perfeccionar sus habilidades, se sumen con Son los nosotros. Claro, tal cual, astrólogos son los que, o los alumnos que ya se están recibiendo este año, que ya tienen incluso las herramientas estudiadas y demás. Qué mejor que terminar la cursada con esta frutilla de la torta, que es, bueno, ya incluso también más o menos sé cómo tengo que rectificar, sé por dónde tengo que ir cuando tengo una carta. Una excelente oportunidad para practicar ese conocimiento y llevarlo a la acción y que no se quede en el cerebrito nada más. Tal cual, tal cual, tal Genial. cual. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.